Bueno, todo el país está hablando de este brutal femicidio, que además es otro más, y la situación es cada vez más preocupante. En este caso, una joven de 21 años que fue asesinada a puñaladas en pleno centro de Villa Langostura. En línea estamos con Patricia Jure, quien es diputada de la provincia de Neuquén, para hablar justamente de este tema. Diputada, ¿cómo está? Buen día, la saluda aquí Cristian, Pablo y Emiliano en San Luis. ¿Cómo les va? Buen día a todas, a todos. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco acerca de cómo se da este hecho, porque, digo, algunos lo comparan con el caso de Úrsula, porque había antecedentes ya de la violencia del femicida de esta joven. No sé si en esta última etapa de la violencia hacia las mujeres hay un caso que no tenga los elementos que tiene el caso de Úrsula, el caso de Guadalupe, donde ya hay denuncias. Cuando comenzamos hace muchos años con el Ni Una Menos, con las movilizaciones, el Estado contrapuso una campaña de, bueno, denuncia, no te calles, como si el problema estuviese en que las mujeres no avisamos, no abrimos la boca y soportamos simplemente hasta la muerte esto. Toda esta campaña de no te calles y demás, bueno, ahora ya no la puede hacer el gobierno, porque todos los femicidios indican que las mujeres han denunciado, no una, sino reiteradas veces, 18, 10, 5. Con una sería suficiente. Sí, con una suficiente. Sí. Que hay perimetrales, que hay botones antipánico, que hay todo eso que le sirvió al Estado para no ir al fondo de la cosa. E incluso en esta provincia nosotros tenemos ya los juicios por jurado, por femicidio, en donde el femicida ya sabe que tiene una condena perpetua. Entonces no es pedir más penas. Por eso aquí tenemos una característica en donde el femicida intenta suicidarse enseguida y hace justicia, es tan soberbio que hace justicia por su propia mano, él decide. Y sin embargo eso no frena, que en el caso que tenemos acá, yo estoy en Villa Langostura ahora, Sí. podríamos haber tenido un doble femicidio, muchachos, porque eran 2 chicas las que estaban apuntadas esa noche a morir. ¿Apuntadas por él? Por 2 personas, por Quintriqueo, que está imputado, preso, que fue trasladado de manera clandestina prácticamente de una localidad a otra, lo trasladaron a San Martín de los Andes. Anoche estuvimos hasta muy tarde en la comisaría pidiendo explicaciones y exigiendo además la captura de la persona con la que, digamos, participó en el hecho, de apellido Mellado, que es la expareja de Lucía, la chica que vivía con Guadalupe. 2 chicas que deciden separarse de sus parejas violentas y apoyarse una a la otra, y estaban hasta viviendo juntas. Claro. Hubo amenazas. El pueblo sabía que esto estaba pasando. Quintriqueo, que es hasta ahora el único imputado, había avisado, e incluso en complicidad con su amigo, habían colgado un maniquí, un muñeco ensangrentado, como un aviso macabro. Qué bárbaro. Ahora, si todo el pueblo lo sabía, si Guadalupe tenía perimetral, ¿qué mecanismos se ponen en funcionamiento para que esa perimetral se cumpla con alguien que te va a matar en cualquier momento? Diputada, ahí me quiero quedar, ¿no? En esto, porque usted hacía referencia a algo que lamentablemente tienen muchas cosas en común los últimos femicidios y anteriores también. Y este es un punto de estos, que siempre hay un previo aviso, que siempre hay denuncias previas, que siempre hay un botón antipánico, pero el desenlace y el resultado lamentablemente es el mismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la justicia no actúa? ¿Por qué la policía no actúa? ¿Y por qué siempre es el mismo desenlace? Si hay previos avisos, si hay antecedentes, si hay normas de conductas que sabemos que lamentablemente el desenlace es esto. ¿Por qué no se las cuida? ¿Por qué no está la justicia, la policía, quién debe hacer que está? ¿Por qué no está cerca? Te voy a dar 2 respuestas, una práctica y otra política. Vamos a empezar por la práctica, que es la que reclamaba la movilización popular, que empezó a la mañana y terminó prácticamente esta madrugada. Para que haya una medida de restricción efectiva se necesita personal, mucho personal, porque cada vez son más las denuncias.
se necesitan equipos interdisciplinarios, personas que ayuden a la mujer a poder vencer esa vulnerabilidad que hace que a veces se vuelva y no vale decir, che, pero esta vuelve con el tipo que le pega, ¿qué querés que haga? No, escúchame, mira, muchas veces ocurre que hay hijos en común, que hay una dependencia económica, que estamos en una situación de pandemia y de pobreza extrema, que hay elementos de dominación psicológica muy fuertes, la violencia, que no es solamente la física, que tiene muchos contenidos psicológica, económica, todas, te pone en una situación de vulnerabilidad. Además te voy a sacar los hijos, no servís para nada esto, y te voy a matar. Esa es la peor de todas. Sí. Entonces, si no hay equipos interdisciplinarios, efectivos, en cantidad, bien pagos, porque acá, por ejemplo, tenemos una línea telefónica, que debe pasar en todos lados, en donde vos llamas para hacer la denuncia si estás en una situación de peligro, de violencia, y del otro lado de la línea te atiende una piba que está contratada, que no sabe y que la contrata el Estado. Claro. O sea, tenés una violentada de un lado de la línea y de la otra. Las trabajadoras y trabajadores sociales están ganando 2 pesos, no dan abasto. La cantidad de casos que tienen es imposible de abarcar. Cuando dan la ronda, digamos, de visitas o de trabajo de campo, como le llaman, o alguien se murió, o alguien se suicidó, o algo ya pasó, trágico, que no se puede reparar. Y así un montón de cosas. Ayer, por ejemplo, Lucía, quien se salvó, la sobreviviente, por 5 minutos, tuvo que hacer la denuncia ayer, y por eso Mellado no se le ha iniciado una causa, porque como no había personal para tomarle la denuncia... No, esto es terrible. Sí, pero como dicen las chicas ayer, no tenés personal para tomar una denuncia, pero hay una campe de una toma donde la mayoría son ellas mismas, las mujeres que no tienen dónde vivir, y la policía llega rápido a desalojarlas. Para eso sí hay, el juez es rápido, el fiscal arma una causa, te mandan una orden de desalojo, y todas esas mujeres, que son las mismas que están amenazadas y que van a hacer una denuncia por violencia de género, esa misma policía que las debería proteger ante el femicida, no está. Pero ante la propiedad privada, sí está. Claro, sí, hay una cuestión política ahí, de una decisión de los gobernantes de tomar las cosas en serio, y a ver cuáles son las prioridades también. Y el presupuesto, yo como diputada rechacé el presupuesto que está vigente este año, porque en lo que corresponde, y si ustedes investigan en su provincia va a pasar lo mismo, porque es una lógica política, es un modo de operación del Estado. Por eso cuando decimos el Estado es responsable, no decimos que le estamos pidiendo simplemente que nos ayude, estamos señalando una política femicida que viene desde el Estado. Por eso Quintriqueo, el femicida de Guadalupe, actúa así. Solamente puede actuar así, porque si no es demencia simplemente. Si no es emoción violenta, entonces con eso zafa. Claro. No, casi todos los femicidios están siendo de esa manera, y si no son fuerzas policiales, como ha pasado en Córdoba, que cada vez está más ligado a las fuerzas represivas, que son los mismos ejecutores de los femicidios. Bueno, tenemos estos casos. En Neuquén hace 3 días habíamos recordado el doble femicidio de las ovejas, madre e hija apuñaladas por la pareja de la mamá, con las mismas características de Úrsula, las mismas características de Guadalupe, y fue hace 3 años, o sea que esto ya empezó hace rato. Y lo político que yo quería plantearles, además de esto que bueno acabamos de charlar, es que se continúa con esta omisión o este abandono de las mujeres que denunciamos, porque la violencia sobre las mujeres opera como un disciplinamiento social, que no es solamente sobre las mujeres, sino sobre toda la sociedad. Y uno dice, es muy exagerado. No, es así. La mujer es la que tiene que hacer que la vida alcance, que los 2 mangos alcancen, que si su pareja conviviente viene cansado, reventado de la explotación, nadie grite, nadie, no haya lío, pueda descansar, que la plata alcance, que esté todo en armonía. Eso es un disciplinamiento social para que una familia empobrecida, superexplotada y en medio de una pandemia no levante la voz. Entonces hay un papel que juega la mujer de subordinación enorme, y el callarse la boca y el no denunciar y que todo funcione aunque esté todo mal. Y en este país somos una familia en donde si nosotros agrandamos como un ángulo, digamos, que se abre la historia de una mujer, es la historia que vivimos todas y todos.
tenemos que bajar la cabeza, hacer que todo alcance, aguantar, no levantar la voz, no parecer un loco que pide de más, y en el medio de la pandemia, qué sé yo, bueno, terminamos como terminamos. O muertos por femicidio, o muertas por COVID, o muertas por lo que sea, y ninguna de esas son las opciones. Acá estamos, en esta provincia, con una indignación muy grande, porque nosotras logramos el año pasado una resolución que se votó en la legislatura. Alguien decía algo de las leyes, me lo había anotado mentalmente para responder. Leyes, más leyes, sobran. Votamos una resolución en esta provincia para las casas refugio cada 10.000 habitantes en Neuquén, con los equipos interdisciplinarios que dije y demás. ¿Sabes qué? La votamos el 29 de abril. ¿No el estamos gobernador llenando? todavía no la reglamentó. Claro. Tiene que ver con esto del presupuesto, ¿no? Si no se destina fondos para esta lucha, todas las leyes pueden quedar en los papeles. Si la plata va a rescatar a los empresarios, si la plata va a pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, bueno, que después te dicen, ¿qué querés? Que no paguemos, las deudas se pagan. Sí, pero la deuda la pago yo en mi casa. Esto es un negocio, una especulación financiera, que cada vez que pagamos debemos más. Diputada, quería preguntarle respecto al contexto de Neuquén y de Villa Langostura, porque generalmente las noticias que nos llegan aquí a San Luis, y me parece a gran parte del país, tiene que ver con el turismo de Villa Langostura. ¿Crees que en estos últimos años hubo un aumento de casos de femicidios en la zona de Neuquén y alrededores, o hay mayor visibilidad y mayor exposición y mediatización de estos casos? Ambas cosas. Hay más casos. Como en todo el país estamos llegando a una franja entre 20 y 22 horas. Yo me acuerdo que hace unos años decía, cada 36 horas muere una mujer en la Argentina. Yo estoy diciendo cada 22. En los 55 días que van de este 2021, tuvimos dos. Son 57 en el país y 2 allí en Neuquén. Y uno que no tiene imputado, porque la mujer es pobre, de los barrios más alejados de la capital. Porque no tiene recursos para contarlos, es no la realidad. No tiene recursos, aunque nos movilizamos y demás. Bueno, ocurre esto, un juez gana 300.000 pesos, un fiscal, y esta mujer que no pudo defenderse de este femicidio, y del Estado, porque tenés que defender del Estado. Esto es como una ruleta rusa, tengo esa sensación, ¿viste? Es una ruleta rusa, no sabes cuándo te va a tocar a vos. Claro, lamentablemente. Yo estaba justamente, estoy ahora en Villa Langostura, yo soy de Neuquén Capital, queda bastante más lejos para nosotros, y yo justo estaba en Bariloche preparando en una charla de mujeres el 8 de marzo y pregunté el día anterior ¿cuándo nos va a tocar acá? Bueno, no pasaron unas horas que a pocos kilómetros de Bariloche, en Villa Langostura, ocurrió esto, y me vine acá a sumarme a la movilización con todos estos reclamos. Y una cosa muy importante, los gobiernos, cada vez que hay una situación así, bueno, ahora se están quedando sin muchos recursos para hacer anuncios que calmen las aguas. Vino la ola de los ministerios, la Subsecretaría de las Mujeres, el Consejo de las Mujeres, el Consejo contra los Femicidios. Todo eso tiene un presupuesto que no va a las mujeres, aunque sea de 30 pesos por día, que no justifican, que no resuelven, que no tienen políticas efectivas, concretas y aplicables. Hay mucho consejito y mucho eslogan, mucho progresismo, incluso la perspectiva de género. Ojo con todo eso, porque se usa esa zaraza, como dicen los pibes hoy, para tapar un problema que es concreto, es de vida o muerte. Nosotras estamos proponiendo acá la constitución de un consejo autónomo de las mujeres. O sea, lo votamos las mujeres porque nosotras nos cuidamos entre nosotras. Tal cual. Las organizaciones de mujeres, todos los que quieran participar se eligen por el voto directo, con mandato revocable, controlan y ejecutan el presupuesto, dicen, señalan a los jueces y a los fiscales que no actúan, que deberían elegirse de otra manera, no los acuerdos políticos de las legislaturas, pero sería muy larga la entrevista si me metiera con eso ahora, porque ese es un gran tema también. Y ese Consejo Autónomo de Mujeres es el que tiene que intervenir. No quiero más funcionarias de cartón. Claro. Que no me importa que sean mujeres, no tienen ni idea de lo que nos pasa. Bueno, es interesante el planteo. Sí, mirarlo de esa manera. Es muy interesante porque, claro, esto ya es desesperante, como decíamos al comienzo de la entrevista. Diputada, le queremos agradecer su tiempo, la verdad que ha sido muy amable y muy clara, ¿no? Para hablar al respecto de este tema, no solamente por lo que pasó con Guadalupe, sino lo que está pasando en general en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.